un versículo en la epístola a los Colosenses, el capítulo 1. Y dice así Colosenses 1:17. Vamos a comenzar desde el versículo 16 a leer. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Así que aquí tenemos el pasaje de que nos dice de que el Señor es creador y además, por lo tanto, Él existe antes de todas las cosas. Antes, ¿no? En un versículo anterior, en el versículo 15, se dice que es la imagen del Dios invisible. Si nosotros fuéramos a un espejo y nos miráramos en el espejo, veríamos nuestra imagen. Es decir, nuestra imagen proyectada en el espejo. Bueno, Cristo es la imagen del Dios que nosotros no podemos ver. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De manera entonces que esa imagen no es solamente una imagen como una fotografía, sino se refiere a la persona de Dios, su vida espiritual, sus virtudes, su justicia, su inocencia, su santidad. Todo eso que estaba en la persona de Cristo es la imagen del Dios invisible, ¿verdad? Toda la santidad del Señor, todo eso es un reflejo bien fiel de la persona de Dios. Por esa razón, él podía decir, el que me ha visto a mí, el que lo vio al Señor obrando, hablando, tomando decisiones, viendo cuál es la moralidad de Cristo, su santidad y su justicia, todas esas cosas son un reflejo fiel del carácter de Dios. De manera que podemos decir, Dios es como Cristo, Cristo es Dios, ¿no? Él es el que publicó a Dios aquí, lo expuso a Dios aquí, y la gente podía verlo, podía ver al Señor, ¿verdad? Y podía ver sus valores, su vida espiritual, etcétera. Todo lo que él evidenciaba, todo lo que él exteriorizaba, pertenecía a Dios. Acá nosotros vamos a ver algunas cuestiones relacionadas con el poder de Cristo en la creación. En primer lugar, dice que todas las cosas fueron creadas con la intervención del Señor Jesucristo. De manera que el Señor Jesucristo tiene poder creador. Él tiene capacidad para crear. En el Antiguo Testamento, cuando se habla de la creación, se mencionan varios verbos. Hay un verbo los verbos esos se traducen igual en español, pero en el original no es así. Hay un verbo que quiere decir crear de la nada. Dios hablaba y las cosas existían. No había nada antes, nada. Y sin embargo el Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. Pero, por ejemplo, cuando creó a Adán,
ya existían cosas. Hay otro verbo que aparece ahí que se llama labrar, es decir, trabajar con materiales preexistentes, ¿verdad? Cuando creó el Señor a Adán, trabajó con materiales preexistentes. Él hizo lodo, hizo barro, pero ¿de dónde lo sacó? De otras cosas que él ya había creado antes. Y le dio forma y sopló aliento de vida en sus narices, ¿verdad? Bueno, Cristo tiene el poder creador, Él tiene capacidad para crear, Él intervino en la creación, pero no solamente en las cosas materiales, las montañas, los ríos, los animales, sino también en las cosas que no vemos, como por ejemplo la vida angélica. Acá se dice, en él fueron creadas todas las cosas, no solamente las que existen en los cielos y que están más allá de nuestro alcance, sino también las que están en la tierra, lo que nosotros podemos observar a nuestro alrededor. Y dice, no solamente cosas visibles, sino también aquellas que no son percibidas por nuestros sentidos. Y entonces se mencionan tronos, dominios, principados, potestades, etc. Hay varias listas así. Por ejemplo, en la epístola a los Efesios hay una lista así. Es decir, que el Señor además intervino en la creación angélica. Él creó los ángeles, ¿verdad? Y dice que todo esto fue creado por medio de Él, con la intervención de Cristo. Ninguna cosa fue creada sin que Cristo interviniera. El Señor intervino en la creación de todas las cosas. Y además de eso, se dice no solamente por medio de Él, sino también para Él. Para Él. Es decir, que se tenía en vista a Cristo cuando se creó todas las cosas. Él intervino, pero además de eso, la creación tenía en vista al Señor, porque es para Él, para que Él ejerza autoridad sobre estas cosas. Y el texto que sigue, el 17, es el que en particular nos interesa. Él existe antes de todas las cosas. Si nosotros vamos a Juan, capítulo 1, versículo 1, allí Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice que en el principio era el verbo, y el verbo, esa palabra es aplicable, como sabemos, al Señor Jesucristo. ¿Qué principio? Y entonces nos vamos a Génesis 1:1. En el principio creó Dios. Esa palabra principio se refiere a un momento en que Dios inicia la creación. En el principio creó Dios. Él existía allí, en ese momento Cristo existía, lo que significa que Él es de existencia eterna, ¿verdad? Y si nosotros seguimos en Juan capítulo 1, unos versículos más adelante, nos damos cuenta que primero en la palabra se menciona a Cristo como existiendo en una época en que el mundo no estaba y el tiempo no existía. Y después, cuando vamos avanzando en la lectura de Juan capítulo 1, nos damos cuenta que el Señor obra cuando el tiempo ya había sido creado. Y después, más adelante, vemos que Él ingresa al mundo, ¿verdad? Así que el Señor existía cuando el tiempo no existía, en la eternidad. Antes de todas las cosas, el Señor ya existía. Una vez que fueron creadas todas las cosas, ¿verdad?
y apareció el tiempo. En la eternidad no hay tiempo. Apareció el tiempo, también es una cosa creada. Lo vemos al Señor desplegando su actividad y vemos que Él también ingresa al mundo. Él es antes de todas las cosas, ¿verdad? Y se dice que Él desplegó su poder creador cuando las cosas fueran creadas. Pero ese poder sigue actuando en la actualidad. ¿De qué manera? Manteniendo las cosas que creó. Acá en Juan 1, en Colosenses 1:17 dice, y todas las cosas, absolutamente todas las cosas, en Él subsisten. ¿Qué quiere decir? Que el poder de Cristo las mantiene cohesionadas. ¿Entendemos? Por ejemplo, se dice, ese grupo de empleados está cohesionado. Vamos a una empresa y nos presentan un grupo de empleados y nos dicen está cohesionado. ¿Qué es lo que entendemos nosotros por el uso de la palabra cohesionado? Están reunidos, se mantienen juntos, trabajan al unísono como un equipo. Cuando se rompe esa cohesión, entonces el equipo se rompe, el grupo desaparece, se desgrana el grupo, cada uno por su lado, ya no hay cohesión. Pero dice que el Señor primero creó las cosas, pero no se desentendió del universo, no lo dejó funcionando solo, sino que Él continúa obrando y las cosas se mantienen cohesionadas por el poder de Cristo. ¿Qué quiere decir cuando dice todas las cosas en Él subsisten? Quiere decir, Él mantiene las cosas cohesionadas. ¿Y esto qué es? Cada cosa en su lugar, relacionada con las demás, y cada uno cumpliendo el objetivo que Dios le puso. ¿Entendemos? El sol está en su lugar cumpliendo su objetivo. La Tierra, los planetas, la creación terrestre, todas las cosas se mantienen en el lugar donde el Señor las puso. Se mantienen además cumpliendo su tarea. ¿Por qué razón? Porque el poder de Cristo las mantiene cohesionadas. Es decir, que el Señor las creó y, como ya dije, no se desentendió de su creación, sino que sigue obrando por medio de su poder, mantiene las cosas funcionando, cada una en su lugar. Esto es lo que quiere decir. Entonces, el hombre, el ser humano aquí en la tierra puede estropear la creación. Nosotros vemos que los seres humanos pueden estropear la creación, pueden afectarla hasta cierto punto, Dios se lo permite, hasta cierto punto. Pero el ser humano no puede afectar la cohesión que Cristo le da a las cosas. Él las mantiene en su lugar. Y Dios no permite que el ser humano avance más allá de ciertos límites. El ser humano puede estropear la creación, hasta cierto punto la puede contaminar, puede arruinar ríos, puede envenenarlos con el petróleo y cosas así, pero no puede sobrepasar el poder de Cristo que mantiene las cosas cohesionadas.
el poder del ser humano es inferior al de Cristo. Al ser humano le fue encomendado cultivar la creación, como se le dijo a Adán, cuidar la creación. Cuando el ser humano pecó, hubo varias consecuencias. En primer lugar, el pecado interrumpió la comunión que tenía con Dios. Afectó la comunión con los demás seres humanos, porque ya no se relacionaba de la misma manera con su esposa. Antes era una comunión perfecta, ahora ya no. Y nosotros vemos cómo el pecado fue afectando la relación entre todos los seres humanos. Caín mató a Abel. Y hay otra cosa que hizo el pecado, afectó la relación del ser humano con la creación. Ahora la creación le es hostil al ser humano. Cardos y espinas te producirá, cosa que no era así en el Edén. Él tenía una relación perfecta con la creación, Adán. Tenía una relación perfecta con los animales. Los animales eran mansos con Adán. Pero a causa del pecado, quedó afectada la relación del ser humano con la creación. Y el ser humano entonces tiene una relación distinta con la creación desde que pecó. La creación le es hostil. Subsistir es costoso, requiere esfuerzos. La creación tiene aspectos peligrosos para el ser humano. Antes no era así. Hay plantas venenosas para el ser humano. Hay animales agresivos para el ser humano, porque el ser humano pecó y la relación que tenía con la creación cambió. Pero cambió para mal a causa del pecado del ser humano. Sin embargo, el Señor sigue desplegando su poder y Él mantiene la creación cohesionada. Él la mantiene cada cosa en su lugar. Hay desastres naturales, hay terremotos, hay volcanes, y el ser humano hasta cierto punto afecta negativamente a la creación. Un buque lleno de petróleo se hunde y el petróleo sale del buque y contamina todo ese sector. Y muchos animales mueren. El ser humano tira basura en los ríos y los contamina. Hace una cantidad de cosas, pero hay una cosa que el ser humano no puede hacer. No puede sobrepasar el poder que Cristo ejerce sobre la creación porque Él la mantiene cohesionada. El poder del ser humano no sobrepasa al de Cristo. El texto dice que todas las cosas en Él subsisten. Quiere decir que todas las cosas siguen en el lugar donde Cristo la ha puesto. Él las mantiene ahí y ellas siguen desarrollando su tarea. Seguimos teniendo la creación que Él hizo. El problema está que el ser humano tiene una relación afectada con la creación por el pecado. El ser humano maltrata la creación, la administra mal a las cosas que el Señor creó. Hace una mala administración, ¿verdad? Y la creación ya no tiene la misma relación con el ser humano. Pero eso no significa que el ser humano sobrepasa al poder de Cristo y puede destruir por completo la creación. Eso no es así. Porque Cristo mantiene ese poder
completamente intacto. Él permite hasta cierto punto que los seres humanos arruinen la creación. Pero los seres humanos no la pueden destruir porque no depende de ellos, depende de Cristo. Esto es lo que quiere decir: todas las cosas en Él subsisten. El Señor permite inundaciones. Hay veces que las inundaciones locales son producto de una mala administración del ser humano. El Señor permite los volcanes y los terremotos. El Señor lo permite, pero no significa que Cristo ha perdido el control de la creación. Nada de lo que ocurre en la creación sobrepasa el poder que tiene Cristo para mantener las cosas en su lugar. Él las mantiene cohesionadas como un todo ordenado. Sigue funcionando la creación porque el mismo poder que tenía Cristo para crear el mundo es el que tiene ahora para mantener lo que Él creó en su lugar. ¿Entendemos? Y los seres humanos, repito esto, pueden afectar la creación. Nosotros vemos que sí. Hay animales que mueren en los mares porque los seres humanos lo contaminan. Esto es una realidad. Pero el poder destructivo del ser humano no sobrepasa al poder de Cristo que hace que las cosas subsistan. Lo que Él creó está bajo su autoridad y le permite al hombre ejercer cierto dominio. El hombre es muy mal administrador de la creación divina. Él la estropea por ambición, la estropea por descuido, la estropea porque mantiene una actitud rebelde hacia Dios. Y entonces Él arruina algunas cosas de la creación. La creación fue hecha buena porque cuando Dios creó todas las cosas, Él la vio y dijo que todo era bueno. Y Él, después de haberlo creado, el poder creativo de Dios sigue actuando para mantener las cosas en su lugar. Si no fuera así, la creación se desarmaría, perdería cohesión, dejaría de funcionar, dejaría de tener armonía, porque Dios no la sostendría. Pero el texto nos dice que Cristo las creó y Cristo las mantiene. Todas las cosas, sin excepción, por Él subsisten. Se mantiene cada cosa en su lugar. Esta es una cuestión importante porque en la actualidad se habla mucho de la contaminación ambiental como que el ser humano tiene poder para destruir la tierra. Pero resulta que el texto nos dice que la creación no depende del ser humano. El ser humano recibió la orden de administrar cosas de la creación, de trabajar, de explorar la creación. Pero el ser humano no tiene poder para destruirla porque el poder de Cristo es el que la mantiene subsistente y el ser humano no puede sobrepasar ese poder. No lo puede hacer porque el ser humano no es Dios. Sí, el ser humano puede afectar hasta cierto punto la creación. Y la creación gime. La creación sufre, como se dice en Romanos. Sufre porque el ser humano hace cosas mal y la arruina.
Es interesante, hermanos, de que en el Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel, que era un pueblo terrenal, diferente de la iglesia, el pueblo de Israel tenía un territorio, a la iglesia nunca se le prometió un territorio. El pueblo de Israel tenía ciudades, a la iglesia nunca se le prometió ciudades mientras esté acá en la tierra. Tenía gobernantes, tenía una corte, tenía un ejército, tenía jueces, tenía una capital, tenía un templo. Esas son las grandes diferencias, entre otras, con la iglesia. Pero hay muchas cosas del Antiguo Testamento que nos sirvan para aprender a nosotros. Y una de las cosas, disculpen, una de las cosas es que los israelitas recibieron la orden de no maltratar a los animales. Ellos tenían que cuidar sus animales. Tenían que alimentarlos bien, porque ellos también son creación divina. El ser humano los maltrata. Nosotros vemos a veces por las calles cómo los seres humanos maltratan a los animales. En el Antiguo Testamento se le dice al pueblo de Israel que tenía que cuidar sus animales, tenía que proveer para el bienestar de los animales, tenía que alimentarlo. Es conocido el texto que dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Ese animal está trabajando para el bienestar de los seres humanos y los seres humanos tienen que velar por su bienestar. Tienen que cuidarlo porque son parte de la creación de Dios. Están llamados los seres humanos a administrar bien. La otra cosa, entre otros mandamientos del Antiguo Testamento, una de las cosas era que ellos tenían que hacer descansar la tierra. La tenían que hacer descansar para que la tierra recuperara todos los elementos que se habían ido para las cosechas. Ellos tenían que hacerla descansar. Pero Israel pecó y no lo hizo. El ser humano exprime la creación, piensa solamente en sus intereses, la maltrata. No la administra, sino que la somete y la arruina. Pero en el principio Adán, cuando aún no había pecado, tenía una relación excelente con la creación. Él velaba por el jardín, miraba por el bienestar de la creación divina. Él administraba correctamente el jardín. Él lo labraba, lo trabajaba. Pero el pecado ha hecho que el ser humano arruine la creación, maltrate los animales. Es lastimoso ver la crueldad del ser humano con los animales. Eso no se le permitía a los israelitas. Ellos tenían que ser benévolos, cuidar sus animales, y en especial los que trabajaban para ellos. Tenían que velar por ellos y tratar bien la creación divina. El ser humano al pecar se apartó de ese ideal divino y ya no mira la creación de la misma manera que debió haberlo mirado, como lo hizo Adán. Ahora la arruina. Pero volvemos otra vez al punto siguiente, hermanos. Esto sucede debajo del control divino. Los seres humanos pueden arruinar la creación. Estaba mirando en una documental de que hay animales en el mar que confunden las bolsas de plástico que están flotando en el mar
las confunden con medusas. Ellos se alimentan de medusas y van y comen el nylon, creyendo que es una medusa, porque el nylon es transparente como las medusas, tiene un aspecto parecido. Tragan el nylon y mueren ahogados. ¿Quién ha hecho eso? El ser humano ha hecho eso. El ser humano arruina la creación divina, pero no la puede destruir. ¿Por qué razón? Porque todas las cosas en él subsisten. Porque el poder de Dios mantiene las cosas en su lugar. Aunque el ser humano arruine parte de la creación, maltrate a los animales, haga muchas cosas que están mal a causa del pecado, pero el poder de Dios mantiene cohesionada a la creación. De manera entonces que el Señor Jesucristo aquí es presentado no solamente desplegando su poder creativo en el momento que se creó el mundo y el universo, e incluso el poder angélico, incluso los ángeles, sino que también es presentado actuando en la actualidad. No es que Cristo actuó en el pasado y después dejó de actuar. Sigue haciéndolo. Su poder sigue manteniendo las cosas en su lugar. Las mantiene en su lugar y siguen funcionando. Él sigue obrando, no ya creando otra vez, sino manteniendo lo creado en su lugar. Que no desaparezca, que quede en su lugar. Y el ser humano puede estudiar la creación. Maravillas encontrará. Y él puede encontrar que las cosas continúan así. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el poder que hace que las cosas sean como son? Es el poder de Cristo. El poder de Cristo. Todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué declaración tremenda es esta? Lo que abarca va más allá de lo que nuestra mente puede imaginar. Cristo como creador sigue desplegando su poder para mantener su creación en su lugar, para que siga funcionando, para que la tierra siga produciendo alimentos, para que podamos seguir teniendo agua, para que podamos subsistir de la creación. La enemistad que produjo el pecado del hombre con Dios, para con Dios, también afecta la relación con la creación. Pero gracias a Dios que no puede sobrepasar el poder de Cristo. Eso continúa igual. Así que, hermanos, esto es lo que quería compartir con ustedes. Son textos sencillos, sin embargo, qué profundidad, qué consecuencias nos señalan aquí. Que Cristo es creador y que Cristo, después de crear, sigue actuando para mantener las cosas en su lugar. Gracias a Dios, el ser humano puede arruinar parte de la creación, pero no puede sobrepasar el poder de Cristo. No lo puede hacer, sino que el ser humano despliega una actividad controlada por Cristo, porque Él vela por su creación. Él vela por su creación. Y un día va a ser restablecida. Durante el milenio vamos a ver reverdecer esa creación. Vamos a ver cosas que nos van a quedar asombrados. Vamos a estar cuando veamos una creación que no sea afectada como es afectada en la actualidad. Cuando Cristo esté aquí en la tierra y Él vele
por el bienestar de su creación. Los seres humanos vamos a poder disfrutar de esa época única, cuando la creación sea reverdecida, los animales sean amistosos con los seres humanos. Va a ser una época única y vamos a ver desplegado más en detalle, vamos a poder palpar más en detalle el poder de Cristo y su relación con su creación. Él administra el universo y lo administra en forma perfecta. Nosotros administramos mal, pero Cristo es perfecto. Muchas gracias, hermanos.